Sofía, tu marido intenta colarse en el dormitorio de chicas. Un imbécil de abajo acaba de gritar eso, y casi me rompo en la cara el burrito caliente del desayuno que sostenía. Me llamo Leo Carter. Tengo 22 años, soy estudiante de tercer año en la Universidad de Northwood y soy un tipo completamente normal. Excepto por un secreto enorme e inconfesable, estoy casado. Mi esposa es Sofía Wallace, la chica soñada de todos los chicos del campus. La reina del campus. Y ahora mismo, me escondía como un ladrón entre los arbustos afuera de su dormitorio, aferrado al desayuno que le había comprado, deseando poder volverme invisible. «¿Qué idiota está gritando?», murmuré, bajándome la visera de la gorra y apretando tanto los cordones de la sudadera que parecía un asaltante al acecho. Mi teléfono se rompió. «¿Esposa? ¿Ella? Sal de ahí. Brenda va a salir con un trapeador». Subrayado. Se me heló la sangre. Brenda, la directora del dormitorio, era el mayor obstáculo en mi carrera de marido secreto. La mujer tenía la potencia de combate de un jefe final de videojuego. Me giré, me agaché y corrí hacia los aparcabicicletas cercanos con la velocidad de un velocista. No miraba hacia dónde iba. ¡Bam! Choqué contra alguien. ¡Jesús! Mira dónde estás, empecé, frotándome el pecho. Entonces levanté la vista y casi me desmayé. Frente a mí estaba nada menos que el profesor Davis, el hombre conocido en la Facultad de Derecho como el Segador. El profesor Davis se ajustó las gafas de montura dorada que se le habían torcido. Tras las lentes, sus ojitos se entrecerraron, escudriñando mi rostro antes de dirigir la mirada hacia el dormitorio femenino. «Leo», preguntó con voz pausada. «¿Estás realizando alguna investigación académica en este lugar a esta hora?» Un sudor frío me cubrió la frente. Mi cabeza funcionaba a toda máquina. Intentaba encontrar algo. Lo que sea. A favor del profesor. Sí. Investigación. Exactamente. Solo estaba. Estaba realizando un estudio sobre la biodiversidad del ecosistema que rodea las residencias femeninas. Empecé a inventar excusas. «Miren estos arbustos. ¡Qué crecimiento tan robusto! Y las hormigas tan ordenadas en su marcha». El profesor Davis miró con expresión seria el trozo de tierra y hormigón. «¿Hormigas? Ah. Bueno, debieron asustarse por mi pasión académica». Dije con una risa seca, ya retrocediendo. «En fin, lo dejo volver a lo suyo, profesor. Yo seguiré mi investigación en otro lugar». Sin esperar respuesta, salí disparado como un conejo. No me detuve hasta que me escondí tras una de las salas de conferencias, apoyado en la pared de ladrillos y jadeando. Mi teléfono volvió a vibrar. «Esposa. ¿Estás a salvo?» «Ella. Casi te atrapan». Epsilon. A continuación, publicó un GIF de un cerdito pateando furioso. No sabía si reír o llorar. Le respondí. ¿Me estás culpando? Casi me linchan tu club de fans y la parca, y ni siquiera te llevé el desayuno. Respondió con un meme de un gatito de ojos tristes. Hola. JPG. ¿Qué voy a hacer? Me muero de hambre. Aguanta. El lugar de siempre después de clase. Traeré refuerzos. Escribí, negando con la cabeza. Esto no era como tener una esposa. Era como ser el único cuidador de un gremlin hermoso y siempre hambriento. Pero claro, ella era Sofía Wallace, y yo era el idiota que, de alguna manera, había acabado con un certificado de matrimonio con su nombre. Todo aquello seguía pareciendo un sueño extraño. Hace 3 meses, una foto espontánea que tomé, que se convirtió en una diosa en la ventana de una biblioteca, se volvió viral en la página de Facebook del campus. La chica de la foto era Sofía. La luz del sol iluminaba su perfil justo a la perfección, haciéndola parecer irreal. Mucha gente intentó encontrarme para comprar la foto original. Fue un fastidio. Entonces, me encontró ella misma. Pensé que me iba a reprender por tomar la foto. En cambio, su primera pregunta fue: «Leo Carter, ¿qué tal tu manejo del Photoshop?» Me quedé sin palabras.
Hablo en serio, dijo. Necesito una foto para un certificado de matrimonio. Tiene que parecer lo suficientemente real como para engañar a mi madre. Mi cerebro se cortocircuitó. Las palabras simplemente salieron. Eso parece mucho trabajo. ¿Por qué no comprar uno de verdad? El aire se quedó quieto por 3 segundos. Luego, sus ojos se iluminaron como un árbol de Navidad. ¡Qué idea tan brillante! Y entonces, me arrastró hasta el ayuntamiento. No fue hasta que estuve afuera, sosteniendo el documento oficial con nuestros nombres y fotos, uno al lado del otro, que el viento frío me devolvió a la realidad. Yo, Leo Carter, me casé a los 22 años con la chica más popular de la Universidad de Northwood. Es falso. Es solo para presumir, ¿entiendes?, insistió Sofía, dándome una palmadita en el hombro. Mi madre me obliga a casarme con un chico de un fondo fiduciario en cuanto me gradúe. Solo necesito un falso marido que me quite las ganas. En cuanto no haya moros en la costa, nos anularán. Incluso te pagaré por las molestias. La miré a los ojos brillantes y suplicantes, y como un tonto, asentí. Pero el espectáculo se descontroló rápidamente. Su madre quería conocer a su yerno, así que tuvimos que alquilar un apartamento barato fuera del campus para fingir que vivíamos juntos. Para hacerlo creíble, teníamos que publicar fotos de pareja de vez en cuando. Y así empezó mi nueva vida. Entregándole comida a escondidas a mi esposa, esquivando a sus admiradores, evitando al director de la residencia y haciendo el espectáculo de mi vida cada vez que mi suegra decidía hacer una videollamada. Leo, ¿por qué estás tan perdido? Mi mejor amigo, Big Mike Russo, me dio una palmada en la espalda tan fuerte que me desplacé. Vamos, hombre. No puedes llegar tarde a la clase de Ripe. Me arrastró hacia el aula mientras gemía por dentro. Estaba hecha polvo. Después de verme portándome como un bicho raro fuera del dormitorio de chicas, no había forma de que esta clase terminara bien para mí. Efectivamente, a mitad de la clase sobre derecho contractual, el profesor Davis se ajustó las gafas y gritó con su voz lenta y metódica: «Señor Carter», me levanté de golpe. Aquí, quizás podría ilustrar a la clase. Basándome en su extensa investigación de campo de esta mañana sobre el ecosistema que rodea las residencias femeninas. Hizo una pausa. Toda la clase quedó en silencio, percibiendo la sangre en el agua. ¿Cómo compararías y contrastarías el elemento de ocultación fraudulenta en la formación de contratos con tus propias actividades recientes? Todas las miradas en la sala se volvieron hacia mí, una mezcla de curiosidad académica y puro júbilo. Me quedé sin palabras. Profesor, solo le entregué un burrito. ¿De verdad es necesario que esto se convierta en un delito federal? Me quedé allí, con la cara roja como un tomate, tartamudeando. Profesor, supongo que ambos provienen de un deseo de amor y paz. La clase estalló en carcajadas. El profesor Davis torció la boca. Hizo un gesto de desdén con la mano. Siéntate y nos vemos en mi oficina después de clase. Podemos hablar más a fondo sobre las definiciones legales del amor y la paz. Estaba muerto. Fin del juego. En cuanto sonó la campana, caminé hacia su oficina como quien va camino de la horca, ignorando la compasiva velocidad de Big Mike. Mira, amigo, ya me había imaginado 1000 maneras de terminar esto. Ninguna buena. Cuando entré en su oficina, estaba tomando té. Me miró. Bueno, dilo. ¿Qué pasa entre tú y Sofía Wallace? Se me paró el corazón. Él lo sabía. Por favor, profesor. Solo somos compañeros de clase. Intenté una última mentira desesperada. ¿Solo compañeros de clase? ¿Se reparten desayunos secretos cada mañana? Me llamó ayer la madre de un compañero para preguntarme si conocía a un joven llamado Leo Carter porque oyó que su hija le tenía mucho cariño. Dejó su taza con un chasquido seco. Incluso me pidió que te cuidara. Dios mío, señora Wallace. El alcance de esa mujer era increíble. Incluso había llegado a la parca. Sentía las rodillas débiles. Estaba a punto de desplomarme. Por favor, profesor. Por favor, déjame explicarte. Salir con alguien es normal para gente de tu edad, interrumpió el profesor Davis, su expresión se suavizó un poco.
Sin embargo, la situación de la familia Wayace es un poco complicada. Te sugiero que estés preparada. ¿Complicado? ¿Qué tan complicado podría ser? Probablemente solo les preocupaba que se casara con algún pobre ingenuo. Murmuró mi acuerdo. Sí, claro. Tiene razón, profesor. Eso es todo. Puedes irte, dijo con un gesto. Y la próxima vez que decidas estudiar un ecosistema, elige otro lugar. Salí de su oficina como si me hubieran perdonado. Tenía la espalda empapada de sudor. En cuanto salí, sonó mi teléfono. Era Sofía. Respondí, sintiéndome agotada. Hola, esposa. Acabo de sobrevivir a un ataque en equipo de tu madre y la muerte. Pero la voz al otro lado no era la alegre voz de Sofía. Era de pánico y llorosa. Leo. Olfatea. ¿Qué hago? Mi mamá. Lanzó un ataque sorpresa. Ya está en la estación de tren. Dice que viene a ver nuestro. ¿Nuestro? Nidito de amor. Se me resbaló el teléfono y cayó al suelo con un ruido metálico. ¿Un nido de amor? Nuestro apartamento alquilado de una habitación, que solo usamos para videollamadas, con mis calcetines sucios todavía en el sofá. Ese nido de amor. Nosotros. Éramos. Así. Jodido. Fin del primer capítulo. Al coger mi teléfono, que milagrosamente seguía funcionando, me temblaba la voz. ¿Bromeas? ¿Tu mamá actúa como agente especial? ¿Dónde está ahora? Dijo que acaba de salir de la comisaría y tomó un taxi. Probablemente estará en el complejo de apartamentos para entonces. Media hora. Sofía estaba prácticamente hiperventilando al otro lado de la línea. Sigo en clase. Lo más rápido que puedo llegar son 40 minutos. Leo. Tienes que aguantar. ¿Tienes que? ¿30 minutos? ¿40 minutos? En esos 10 minutos, su madre podría inspeccionar la zona de desastre, declararla de riesgo biológico y hacer que me deshiciera de sus desechos médicos. ¿Mantener la línea con qué? Esto parece una pocilga. Siseé, corriendo hacia la salida del campus. Mis calcetines están en el sofá. Tus envoltorios de comida están por toda la mesa de centro. Hay un par de mis boxers viejos colgados en el balcón. Y hay platos de 3 días en el fregadero de la cocina. Solo arréglalo. Sofía se lamentó. Haz algo. Usa tus habilidades con Photoshop. Retoca con Photoshop. No puedo retocar la realidad con Photoshop. Tu mamá no es una imagen IPEG. Hice señas a un taxi con gestos frenéticos. Bueno. Intentaré solucionar la situación. Llega lo más rápido posible. Colgué y me subí al taxi, con la voz entrecortada al dar la dirección. El jardín está en Arce. Pásalo. Te pagaré el doble. El conductor oyó doble, se le iluminaron los ojos y pisó a fondo. El taxi se tambaleó hacia adelante tan rápido que salí despedido contra el asiento trasero. El corazón me martilleaba las costillas todo el trayecto, mientras mi cerebro repasaba la escena del crimen. Calcetines. Mételos debajo de la cama. Envoltorios de golosinas. Míralos todos a la basura. Luego mete la lata debajo de la cama. Boxers ruidosos. Dios mío, debería comérmelos. Los platos. Bueno, los platos. Con manos temblorosas, le escribí a mi compañero de piso, Dave, un estudiante de informática que rara vez salía de su habitación, cara de pocos amigos. Código rojo. Necesito un favor enorme. Por favor, lava los platos en el fregadero. Te lo ruego. Lavaré tus platos el año que viene. Respondió al instante. ¿Te hackearon? A mí no, mi futura suegra me está haciendo una inspección sorpresa. Mi futuro está en juego. Inmediatamente le envié un Venmo de $100. El dinero fue aceptado un segundo después. Bueno, un hombre de pocas palabras. Di un pequeño suspiro de alivio, pero el pánico regresó al instante.
Los platos ya estaban listos, pero ahora tocaba el tema principal, el dormitorio. Era un apartamento de una habitación. Una habitación, una cama. Para mantener la farsa, le dijimos a su madre que vivíamos juntos, pero en realidad, Sofía dormía en la cama y yo en un catre improvisado en el suelo. Durante las videollamadas, lo encuadrábamos con cuidado para que pareciera que estábamos sentados juntos. Pero ahora su madre venía en persona. Si veía mi cama en el suelo, todo se acababa. ¿Puedes ir más rápido?, le animé al conductor. Chico, ya casi volamos, dijo el conductor. Encontrándome con los padres. No te preocupes. Nos pasa a todos. Gracias. Pensé. Eso no es nada reconfortante. Cuando por fin llegamos al complejo, le tiré el dinero al conductor y subí corriendo las escaleras. Manoseando la llave, entré de golpe y vi a Dave lavando los platos. Era un santo. Gracias, tío. Grité, pasando a toda velocidad junto a él hacia el dormitorio. Mis ojos se posaron de inmediato en mi patético catre en el suelo. Un saco de dormir, una manta fina y una almohada estaban tendidos descaradamente junto a la cama. Me abalancé sobre él, lo enrollé todo frenéticamente, y tras una mirada desesperada, lo metí a la fuerza en el estante superior del armario, casi rompiendo la puerta para cerrarlo. Luego examiné la habitación con la mirada. Una almohada en la cama, mis calcetines en el sofá. El tocador estaba cubierto de su maquillaje, pero casi no había nada mío a la vista. No parecía que vivieran dos personas aquí. Mi mente se aceleró. Recordé que Sofía había dejado algunas cosas suyas aquí, ropa de repuesto y un cepillo de dientes para nuestra actuación. Las saqué. Colgué un par de sus camisas en el armario junto al mío. Puse su cepillo de dientes y limpiador facial de repuesto en un baño, colocando nuestros vasos uno al lado del otro para crear la ilusión de intimidad. La almohada. ¿Cierto? Solo había una almohada en la cama doble. Corrí de vuelta al dormitorio y me quedé mirando la cama, estupefacta. Era demasiado tarde para comprar otra. Se me ocurrió una idea. Corrí a la sala, agarré uno de los cojines abultados del sofá, le arranqué la funda y metí con fuerza el relleno de espuma en una funda de almohada de repuesto. Era abultada y vagamente cuadrada, pero era una segunda almohada. Lo tiré sobre la cama. ¿Listo? Se veía raro, pero tal vez pasaría. Justo cuando recuperaba el aliento, sonó el timbre. Din, don. Casi se me escapa el alma. Enseguida, corrí hacia la puerta, esbozando la sonrisa más grande y encantadora que pude. Abrí y me encontré con una mujer joven y elegante, con una elegante chaqueta de tweed y un bolso de diseñador en la mano. Sonrió con cariño, pero sus ojos me escrutaron como un potente sistema de seguridad. Hola, señora Wayace. Soy Leo. Dije, haciéndome a un lado. Por favor, pasen. Sofía está atascada en el tráfico. Llegará en cualquier momento. Oh, tú debes ser Leo. Eres aún más guapo de lo que pareces en el vídeo, dijo ella, entrando, su mirada recorriendo la sala como un radar. Podía sentir el sudor corriendo por mi espalda. No es mucho, pero lo mantienes muy limpio, comentó, con un tono bastante satisfecho. Me reí nerviosamente. Lo intentamos, lo intentamos. Caminó hasta el centro de la habitación, y de repente se agachó y recogió algo de la esquina del sofá. Abrí los ojos de par en par, horrorizado. Era uno de mis calcetines. Un calcetín con estampados de colores brillantes. Maldita sea, se me escapó uno. La señora Wayace lo sostenía entre el pulgar y el índice, sin perder la sonrisa. Leo, este calcetín. Tiene un diseño único. Me dio un cosquilleo en el cuero cabelludo. Ah, jaja, sí, dijo que Sofía me lo compró. Dijo que me hace ver más joven. La señora Wayace arqueó una ceja. ¿En serio? Sofía tiene un gusto peculiar. Colocó el calcetín con naturalidad en la mesa de centro y su mirada se dirigió al dormitorio. Mi corazón latía con fuerza. Di un paso al frente rápidamente. Señora Wayace, por favor, tome asiento. ¿Le traigo un poco de agua? No, no, no se preocupe, dijo,
agitando la mano, pero caminando directamente hacia el dormitorio. Solo quiero ver cómo has arreglado tu habitación. Ya sabes lo exigente que es Sofía con su lugar para dormir. Se me nubló la vista. Este era el juicio final. La seguí, con las palmas de las manos sudando profusamente. Empujó la puerta del dormitorio y sus ojos recorrieron la habitación. Las ventanas estaban limpias. El suelo estaba limpio. Lo había limpiado a fondo y la cama estaba prácticamente impecable. Lo más importante era que había 2 almohadas encima. Una de ellas parecía sospechosamente una hogaza de pan, pero eran 2. Su mirada se detuvo en las almohadas durante 2 largos segundos. Contuve la respiración. Entonces ella caminó lentamente hacia el armario. El corazón me dio un vuelco. Mi saco de dormir estaba ahí dentro. ¿Y si la puerta se abría de golpe? Por suerte, solo tocó la puerta del armario. No la abrió. Se giró hacia el tocador, que ahora tenía una mezcla de mis cosas y las de Sofía, lo cual parecía bastante plausible. Bueno, esto es bonito, dijo, asintiendo. Parecía que ya había pasado. Estaba a punto de exhalar cuando se giró hacia mí con una sonrisa pícara. Entonces, Leo, ¿quién suele cocinar? Ah, casi siempre soy yo. Mentí rápidamente. Sofía está muy ocupada con sus estudios. Yo me encargo del trabajo manual. ¿En serio? ¿Por qué no me muestras qué podrías hacer esta noche? Me encantaría probar tu comida, dijo con una sonrisa de oreja a oreja. Se me heló la sangre. Mi comida era pésima. Mi propio perro la rechazaba. Siempre pedíamos comida para llevar o Sofía cocinaba. Claro, logré decir, mientras mi mente ya calculaba si podría ir corriendo a un restaurante, comprar una comida completa y hacerla pasar por mí. Justo entonces, oímos una llave en una cerradura, seguida de la voz alegre de Sofía. Mamá, ya estoy en casa. Mi salvación. Sofía entró corriendo, sin aliento, y abrazó a su madre. Mamá, ¿qué haces aquí? Debiste haberme avisado que venías. Si te lo decía, ¿cómo iba a ver cómo viven realmente?, bromeó su madre antes de mirarme. Leo estaba a punto de prepararme la cena. La expresión de Sofía se congeló. Me miró con una mezcla de, cocinas y estás muerto. Le devolví la mirada, como si dijera, lo sé, estoy desesperada. Mamá, se quejó Sofía, poniéndose en modo de charla a tope. Salgamos. Ya hice una reserva. La cocina de Leo es, bueno, muy creativa. No sé si te gustará. Tonterías. Salir a comer es tirar el dinero. Quiero probar la comida de Leo. Su madre insistió. Ya había tomado una decisión. Mi rostro era una máscara de desesperación. Los ojos de Sofía recorrieron todo el lugar. De repente se agarró el estómago. ¡Ay, mamá, mi estómago! Creo que comí algo en mal estado esta mañana. Su actuación fue terrible. Su rostro se arrugó en una cómica expresión de dolor. Pero su madre lo creyó al instante. ¿Qué pasa? ¿Es grave? ¿Deberíamos ir al hospital? No, no. Probablemente solo necesite recostarme un rato. Preguntó Sofía con voz débil, apoyándose en mí para sostenerse. Leo, ¿me ayudas a ir a la habitación? Mamá, ¿por qué no ves la tele? Enseguida seguí el juego. Sí, claro. Señora Wayace, siéntase como en casa. Ayudé a la enferma Sofía a entrar al dormitorio y cerré la puerta. ¿Qué hacemos? Tu mamá insiste en comerse mi comida. Susurré. Sofía dejó de fingir al instante. ¿No vas a cocinar de verdad? ¿Intentas envenenar a mi madre y heredar mi deuda estudiantil? ¿Y entonces cuál es el plan? Corre a la puerta, ordenó. Haz tu pedido en ese buen restaurante italiano del centro. El que entrega en contenedores elegantes. Y que te lo traigan al vestíbulo. Saqué mi teléfono de inmediato y empecé a pedir. 20 minutos después, el repartidor me esperaba en el vestíbulo. Tomé la bolsa como si fuera una reliquia sagrada, la metí a escondidas en la cocina, frenéticamente,
pasé la comida a nuestros platos, recalentándola y casi se me cae un plato en el proceso. Mientras tanto, Sofía estaba en la sala, entreteniendo a su mamá con una voz tan dulce que me hacía doler los dientes. Por fin, sirvieron una cena suntuosa. Se veía y olía de maravilla. Gracias a los chefs de Bellinante. La señora Guayace miró la mesa, impresionada. «¡Guau, Leo, qué rápido eres!» Esbocé una sonrisa forzada. La práctica hace al maestro. Dio un mordisco al pollo a la parmesana y asintió. «Señora, esto está delicioso». Por fin sentí que podía respirar de nuevo. El resto de la comida transcurrió sin problemas. La señora Guayace se dedicó principalmente a charlar sin importancia, preguntándome sobre mi familia y mis planes para el futuro. Respondí a cada pregunta con cuidado, aterrorizada de decir algo incorrecto. Por debajo de la mesa, Sofía no dejaba de patearme, indicándome que le sirviera comida para demostrarle lo mucho que nos queríamos. Le puse el trozo más grande de pan de ajo en el plato. Me sonrió radiante. «Gracias, cariño». Casi me ahogó. «De nada, querida». La señora Guayace nos observaba con una sonrisa indescifrable. Después de cenar, insistí en lavar los platos. La señora Guayace no se opuso, y en lugar de eso, llevó a Sofía al dormitorio para charlar a solas. Lavé los platos con el oído atento, intentando oír lo que decían, pero fue inútil. Después de lo que pareció una eternidad, la señora Guayace salió, todavía sonriendo. «Bueno, se está haciendo tarde. Reservé un hotel, así que no los molestaré, tortolitos». Sofía y yo dimos un gran suspiro de alivio en silencio. La acompañamos escaleras abajo y la vimos subir a un taxi. En cuanto las luces traseras desaparecieron al doblar la esquina, Sofía y yo nos desplomamos en un banco del parque cercano. «Dios mío, qué horror», dijo Sofía, agarrándose el pecho. «Creo que perdí 10 años de vida». «Que sean 20 para mí», dije con voz débil. «Los ojos de tu mamá son como máquinas de rayos X». «Pero lo logramos». «Lo logramos», dijo dándome una palmadita en el brazo. «Estuviste genial. Tu actuación ha mejorado». Le di una sonrisa amarga. Se lo debo todo al conductor del DoorDash. Después de descansar, arrastramos nuestros cuerpos exhaustos de vuelta arriba. Justo cuando abrí la puerta, sonó mi teléfono. Era un número desconocido. Contesté. «Hola». Era la señora Guayace, con la voz aún alegre. «Leo, querido, creo que dejé algo en tu apartamento. ¿Podrías revisar debajo de las almohadas del dormitorio?» Se me paró el corazón. ¿Debajo de las almohadas? En el dormitorio. Una terrible sensación de hundimiento me invadió. Corrí al dormitorio y metí la mano bajo la almohada cuadrada y abultada que había hecho con el cojín del sofá. Mis dedos rozaron algo pequeño, duro y metálico. Lo saqué. Era un anillo de bodas de hombre. Un sencillo y elegante anillo de platino. Mi mente se quedó en blanco. Al teléfono, la voz de la señora Guayace era tan amable como siempre, pero sus palabras me impactaron como un rayo. ¿Lo ves? Ese era el anillo de compromiso que me dio el padre de Sofía. Lo guardaba para ti. Leo, querido, una de esas almohadas era claramente solo un cojín de sofá metido en una funda. ¿De verdad creías que no me daría cuenta? Tú también. Ni siquiera duermen en la misma habitación, ¿verdad? ¿Por qué no me cuentas qué pasa realmente con tu matrimonio secreto? Me quedé allí paralizada, con el anillo frío en la mano. Al otro lado de la habitación, Sofía vio el anillo, vio la expresión de mi rostro, y palideció. Fin del capítulo 2. Capítulo 3. La verdad sale a la luz. Al otro lado de la línea, la voz de la señora Guayace seguía siendo suave, casi divertida, pero a mí me sonaba como el canto de la muerte. Señora Guayace, usted, por favor, déjeme explicar. Sentía la lengua espesa, el cerebro ardiendo por segunda vez en 2 días. Esta vez fue terminal. Te escucho, Leo, dijo, con un tono de paciencia desconcertante. Tómate tu tiempo. Fue idea de Sofía, ¿no? Un matrimonio falso para engañarme. El sudor me corría por la espalda. Miré a Sofía,
que era prácticamente una estatua, y miré con la boca abierta. Ella lo sabe. Era la almohada. Y un anillo. Sofía me arrebató el teléfono de la mano, con la voz quebrada. Mamá, no es lo que crees. Nosotros. Sofía. La señora Guayace la interrumpió, con voz firme. Deja que Leo hable. El labio inferior de Sofía temblaba al devolverme el teléfono, con los ojos llenos de lágrimas. Respiré hondo, sabiendo que no había escapatoria. Me entregué a la merced de la corte. Señora Guayace, lo siento mucho. Tiene razón. No deberíamos haberle mentido. Pero Sofía y nosotras. Mi voz se fue apagando. ¿Nosotras qué? Somos compañeras de piso platónicas. Nos gustamos en secreto, pero no lo hemos admitido. Nada nos parecía bien. De hecho, conseguimos una licencia de matrimonio. Solté, y enseguida me quise dar una bofetada. Bien hecho, idiota. La línea se quedó en silencio unos segundos. La señora Guayace suspiró suavemente. Leo, no soy una mojigata anticuada. No quiero meterme en sus vidas. Pero el matrimonio no es un juego. No es una herramienta para controlar a tus padres. Lo sé, y lo siento mucho. Dije, con la voz llena de sinceridad. ¿Y ahora cuál es el plan?, preguntó. ¿Continuar con la farsa? ¿O? La anularemos. Enseguida. Dije, y luego me retracté. O sea, lo que Sofía quiera hacer. Sofía me pellizcó el brazo con fuerza. El silencio al otro lado de la línea se prolongó. Leo, dijo finalmente la señora Guayace, con un tono complejo. Me temo que ya no será tan sencillo. Se me encogió el estómago. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Mientras cenábamos, les tomé una foto y se la envié a tu tío, dijo lentamente. Se me quedó la mente en blanco. ¿Tío? ¿El padre de Sofía? ¿El legendario señor Guayace, que supuestamente dirigía un negocio enorme en el extranjero? ¿Un hombre al que ni siquiera había visto? ¿Qué? ¿Qué dijo? Me temblaba la voz. Estaba muy feliz, dijo, poniendo un extraño énfasis en la palabra. Tan feliz, de hecho, que inmediatamente reservó el primer vuelo a casa. Dijo que quería ver con sus propios ojos qué clase de joven excepcional logró casarse con su preciosa hija sin siquiera decirle una palabra. ¡Uah! Un rayo de puro terror me azotó de pies a cabeza. Su padre volvía a casa. La señora Guayace. ¿Cuándo? ¿Cuándo llega su vuelo?, pregunté, aferrándome a una última esperanza. Mañana por la tarde. A las 3, dijo con un dejo de lástima en la voz. Así que tienen unas 20 horas para prepararse. Preparen una buena explicación para su padre. ¿Su temperamento? Bueno, digamos que es un hombre muy directo. La línea se cortó. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, paralizado como una estatua. Sofía vio mi cara. Mi papá. Viene a casa. Ella susurró. Asentí, aturdido. ¡Ay! Sofía gritó, agarrándose la cabeza. Estamos muertos. Estamos tan muertos. Mi papá me va a matar. Entonces te va a dar de comer a una manada de lobos. Me fallaron las piernas y me desplomé en el suelo. ¿Sofía? ¿En serio? Tenía la voz tensa. ¿Qué tan complicada es tu familia? El profesor Davis me advirtió. Tu mamá pone anillos de compromiso debajo de almohadas falsas como prueba. Y tu papá se entera de que estás casado y se sube a un vuelo internacional para cometer un asesinato. Se agachó a mi lado. Su rostro estaba pálido. Nunca pensé que esto se descontrolaría. Pensé que con solo engañar a mi madre se acabaría. Mi papá nunca se mete en mi vida. Pero odia que le mientan más que a nada. Y sus estándares son imposibles de alcanzar. Ha asustado a la mitad de los chicos que han intentado invitarme a salir. Nos miramos fijamente. Las mismas 3 palabras brillando en nuestros ojos. Estamos muertos. ¿Qué hacemos?, pregunté con voz hueca.
¿Qué más podemos hacer?, dijo Sofía, apretando los dientes y ayudándome a ponerme de pie. Levántate. Nos preparamos para la guerra. ¿Cómo? Primero, dijo, señalando el dormitorio. Vuelve a poner tu camastro en el suelo. Tenemos que hacer que esto parezca una situación de convivencia real. Se acabaron los errores. Así que sacamos mi saco de dormir del armario frenéticamente y lo volvimos a colocar. Observamos la cama y los jergones, uno al lado del otro. Sofía frunció el ceño. No, esto parece demasiado lejano. Tiró una de sus almohadas sobre mi camastro y puso su pijama encima de mi manta. Intentando crear una escena de convivencia desordenada pero íntima. A continuación, tú. Dijo, retrocediendo un paso para observarme. Ese atuendo tiene que desaparecer. Es demasiado de estudiante. A mi papá le gustan los chicos que se ven maduros y estables. Miro mi sudadera y mis vaqueros. ¿Qué se supone que debo ponerme? Un traje. Nos compraremos uno. Vamos. Me agarró del brazo y me arrastró hasta la puerta. A las 9 de la noche. Estábamos en unos grandes almacenes de lujo en el centro. Sofía escogía la ropa con la misma eficiencia despiadada con la que su madre había encontrado mi calcetín. Pruébatelo. Esta corbata. Zapatos de cuero. Mocasines. No con cordones. Yo era su modelo personal. Me cambio de ropa constantemente mientras mi alma se encogía ante los precios. Sof. Esto es demasiado caro. Susurré. Soy un estudiante universitario sin blanca. Es una inversión en tu supervivencia. Dijo con gravedad. Si superamos a mi padre, viviremos. Si no. Se pasó un dedo por la garganta. Con lágrimas en los ojos. Usé mi tarjeta de crédito al máximo. Salí del centro comercial con bolsas en la mano. Me sentí como un esqueleto vacío. Ahora, a recopilar información. Sofía me sentó en un banco y empezó a escribirle mensajes al asistente de su padre. Intentaba saber qué le pasaba. Qué le gustaba y qué no. Me senté a su lado, buscando frenéticamente en Google noticias de negocios e informes financieros. Para no parecer un completo idiota si me preguntaba algo. Bueno, lo entiendo. Ella se puso seria. Últimamente ha estado bebiendo mucho té. Odia que la gente se mueva nerviosamente o mastique con la boca abierta. Valora la responsabilidad y la ambición por encima de todo. Y sus mayores detonantes son la ostentación y la mentira. Responsabilidad y ambición. Yo era un tipo cuya mayor ambición era aprobar mis clases y quizás encontrar un trabajo que pagara $50,000 al año. ¿Presumir y mentir? Toda nuestra relación era una mentira que estábamos a punto de presumir. Estábamos planeando bailar claqué en un campo minado. La presión era inmensa. De vuelta en el apartamento, ambos estábamos exhaustos. Sofía me mostró una foto de su padre. El hombre de la foto era severo, con ojos penetrantes e inteligentes que parecían ver a través de la pantalla. Mi pánico se intensificó. No tengas miedo, dijo Sofía, intentando tranquilizarnos a mí y a ella misma. Mañana, habla menos y sonríe más. Si te pregunta algo, responde con seguridad, pero sin exagerar. Y haz contacto visual, luce sincera. Asentí como un cabezón. Pasamos la siguiente hora ensayando. Hola, señor Wayace. Me llamo Leo Carter. Estudio Derecho. ¿Le apetece un té, señor? Mi plan para el futuro es convertirme en un abogado destacado y contribuir a la jurisprudencia estadounidense. Sofía se inventó esa última. Prometo que cuidaré bien de Sofía. Esa frase me pareció particularmente vacía. Para cuando nos fuimos a la cama, me dolía la mandíbula de tanto practicar mi sonrisa sincera. Tumbada en mi camastro, miraba al techo, completamente despierta. No me sentía como si estuviera conociendo a mi suegro. Sentí que estaba dando mis últimos pasos. Lao, susurró Sofía desde la cama. Sí, perdón por meterte en este lío. Ya es un poco tarde para eso, suspiré.
Estamos en el mismo barco. Mañana, si mi papá se enoja mucho, échame la culpa de todo. Dile que te obligué, dijo ella, con voz apenas audible. Una extraña punzada me golpeó el pecho. No puedo hacer eso. Soy tu esposo. Se supone que soy responsable. La palabra esposo flotaba en el aire. Antes, solo había sido una línea en nuestro guión. Pero en ese momento, se sintió real. Esperó. Sofía no dijo nada durante un buen rato. El silencio era denso, con una tensión extraña y tácita. Justo cuando pensé que se había quedado dormida, susurró, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Al día siguiente, me desperté temprano, agobiada por la ansiedad y con 2 enormes ojeras. Sofía no se veía mucho mejor. Nos preparamos para la inspección final, dando una última pasada por nuestro nido de amor. Me puse mi traje nuevo, anudándolo y recogiéndolo hasta que quedó perfecto. Los minutos pasaban, cada vez más cerca de las 3 de la tarde. Mi corazón latía con fuerza. A las 2:50 de la tarde, sonó el timbre. Ya está aquí, susurró Sofía, agarrándome del brazo. Respiré hondo, forcé una sonrisa tranquila y segura, y abrí la puerta. El hombre allí de pie era aún más imponente que en las fotos. Era alto, vestía un abrigo oscuro de corte impecable, con una expresión indescifrable y una mirada penetrante como la de un halcón al posarse sobre mí. La fuerza de su presencia era abrumadora. Mantuve la sonrisa e incliné ligeramente la cabeza. Hola, señor Wallace. Soy Leo. Bienvenido a casa. Él asintió brevemente y entró, su poderosa aura me hizo querer encogerme. Papá, has vuelto. Sofía corrió hacia él. Debes estar cansado. Ven a sentarte. Se quitó el abrigo, y yo rápidamente se lo quité y lo colgué. Se sentó en el sillón principal de la sala, con la mirada fija en mí, observándome de pies a cabeza. Me quedé erguida, con las palmas de las manos sudorosas. Siéntate, dijo. Me senté en el borde del sofá, con la espalda erguida. La madre de Sofía me dice que estás casada, empezó el señor Wallace en voz baja y sin emoción. Sí. Sí, señor. Se me secó la garganta. Estábamos enamorados, así que decidimos hacerlo oficial. Enamorado, repitió con la mirada penetrante. ¿Cuánto tiempo hace que se conocen? 3 meses. Debilité mi voz. Y 3 meses bastan para conocer a una persona, para entregarle tu vida. Su tono era monótono, pero la pregunta era un claro desafío. Tragué saliva con dificultad. A veces, cuando es real, el tiempo no importa. Una frase del guión de Sofía. ¿De verdad? Tomó un sorbo del agua que Sofía le ofreció y luego se volvió hacia ella. Sofía, ¿piensas lo mismo? Sofía asintió con entusiasmo. Sí, papá. Leo es muy bueno conmigo. Es la persona más responsable que conozco. Y es ambicioso. Y es un excelente estudiante. Estaba exagerando. El señor Wallace emitió un sonido evasivo. La ambición está bien para un joven. Pero el matrimonio requiere una base financiera. Leo, ¿cuáles son tus planes para el futuro? He oído que estás estudiando Derecho. ¿A qué empresas te diriges? ¿Cuántos años esperas para ser financieramente independiente? ¿Cuáles son tus ingresos proyectados? Las preguntas me llegaban como balas. Cada una me dio de lleno en el alma. Sentí un hormigueo en la cabeza al intentar recordar la frenética investigación de la noche anterior. Señor, actualmente estoy centrado en mis estudios con el objetivo de incorporarme a una firma de renombre como Kirkland y Ellis o Skadden. Creo que, con esfuerzo, puedo consolidarme en 3 años. Y dentro de 5 años, espero ganar lo suficiente para que Sofía tenga una vida cómoda. Intenté sonar humilde y seguro. El señor Wallace escuchaba con expresión inmutable. Sus dedos tamborileaban silenciosamente sobre el brazo del sillón. Y entonces, en el peor momento posible, sonó mi teléfono. Con un tono estúpido y caricaturesco. Rayos, era Big Mike, probablemente llamando para hablar de la clase.
Intenté silenciarlo. Pero, presa del pánico, pulsé la tecla de respuesta. ¿Y el altavoz? La voz resonante de Big Mike llenó el apartamento en silencio. Leo, amigo, ¿dónde estás? El segador está pasando lista. ¿Vienes o te cubro? Oye, me pasé la noche en vela jugando Call of Duty, así que necesito tus apuntes. Ah, y sobre esa foto tan tierna de ti y Sofía, te la estaba retocando con Photoshop. ¿El que va a engañar a tu mamá? No consigo que la iluminación se vea bien, tío. ¿Estás solo? ¿Qué? Se me resbaló el teléfono de la mano y volvió a caer al suelo. El mundo quedó en silencio. Lentamente, mecánicamente, giré la cabeza para mirar al señor Wayace. Su rostro, que había sido una máscara neutral, se endurecía ahora en una nube tormentosa de furia pura. Se puso de pie lentamente, su alta figura proyectaba una sombra que parecía tragarme por completo. Sus ojos penetrantes se clavaron en los míos, y su voz era tan fría que congelaba el agua. ¿El certificado de matrimonio? ¿Lo habían retocado con Photoshop? Sentí que me quitaban el aire de la habitación. Me ardían los pulmones. La mirada del señor Wayace era como dos cuchillos apuntándome a la garganta, listos para cortarme. La cara de Sofía palideció. Nos miró a mí y luego a su padre, con los labios temblorosos, incapaz de articular palabra. Desde el suelo, la voz despreocupada de Big Mike aún se oía. ¿Leo? ¿Estás ahí? Mala señal. Volví a la realidad, lancé la mano al teléfono y terminé la llamada con los reflejos más rápidos de mi vida. El apartamento por fin volvió a estar en silencio, pero la presión sofocante era insoportable. Señor, por favor, déjeme explicarle. Mi voz temblaba. Mi mente se había quedado completamente en blanco. Todos nuestros ensayos meticulosos, todos nuestros guiones perdidos. Explícamelo. La voz del señor Wayace era peligrosamente baja. Explícame cómo usaste una foto retocada con Photoshop para engañar a mi hija y obligarla a casarse de verdad. O cómo colaboraron para engañarnos a mí y a su madre. Él daba un paso al frente con cada pregunta. Retrocedí un paso hasta que mi espalda chocó contra la fría pared. No quedaba ningún lugar a donde correr. Sofía finalmente encontró el coraje y saltó frente a mí. Su voz se quebró por las lágrimas. Papá, no es su culpa. Fue todo idea mía. Lo obligué. No quería que me metieran con ese financiero, así que... Callé. El señor Wayace espetó. Sofía se estremeció y las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Él ni siquiera miró a su hija. Sus ojos seguían fijos en mí, llenos de profunda decepción y rabia. Leo, ¿verdad? Me da igual de quién fue la idea. Tú la aceptaste. Como hombre, ¿te parece divertido este tipo de engaño? ¿Te crees listo? Me moría de vergüenza. Ni siquiera pude mirarlo a los ojos. Lo siento, señor. Sé que nos equivocamos. Lo sentimos mucho. Me equivoqué. Soltó una risa fría y sin humor. Esto no fue un error. Fue una tontería. Fue un insulto a la institución del matrimonio y a nosotros como padres. Sus palabras fueron como latigazos. En ese momento supe que habíamos cruzado el límite. No había escapatoria ni con encanto ni con bromas. Divorciarse, dijo el señor Wayace. Sus palabras fueron tan definitivas como la sentencia de un juez. Mañana a primera hora, presentará la documentación. Y todos fingiremos que esto nunca pasó. Sofía levantó la vista, horrorizada. Papá, no se puede discutir. Su tono era rotundo. Su mirada, firme. De lo contrario, no dudaré en mostrarte las consecuencias de engañar a mi familia. La amenaza no fue dicha, pero flotaba en el aire, pesada y aterradora. Sabía que para un hombre como él, hacer que un universitario pagara las consecuencias sería terriblemente fácil. Un terror frío me invadió, aunque todo había comenzado como una mentira. Aunque era una fuente constante de ansiedad, escuchar la palabra divorcio me golpeó como un puñetazo, dejándome un dolor sordo en el pecho. Señor,
Lo intenté una última vez por Sofía. Sofía y yo. No hay nada entre ustedes, me interrumpió con frialdad. Todo lo que empieza con una mentira está condenado al fracaso. Mañana a las 9 de la mañana. En la oficina del secretario del condado. Si no te veo ahí. No terminó la frase. No le hacía falta. Se dio la vuelta, cogió su abrigo y salió por la puerta sin decir una palabra más, sin mirar atrás. El portazo resonó en el silencioso apartamento como un mazo. Sofía se deslizó por la pared y se sentó en el suelo, hundiendo la cara en las rodillas, con los hombros temblando en sollozos silenciosos. Me quedé paralizada, con las manos y los pies como hielo, la mente hecha un maraña de culpa, arrepentimiento, miedo y una extraña sensación de pérdida. Después de un buen rato, Sofía levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados. Lo siento mucho, Leo. De verdad. Te lo he arruinado todo. Me acerqué y me deslicé por la pared junto a ella. Es demasiado tarde para eso, dije, negando con la cabeza. Tenemos que decidir qué hacer mañana. ¿Qué más podemos hacer? Solió. Mi papá habla en serio. Si no nos divorciamos, te hará la vida imposible. Me quedé callada un momento. ¿A qué se refiere exactamente con consecuencias? Su rostro palideció aún más. Podría hacer que te expulsaran de la escuela, que algo quedara en tu expediente permanente o incluso ir a por tu familia. No pudo terminar la frase. Un escalofrío me recorrió la espalda. Para un chico de una familia normal de clase trabajadora, cualquiera de esas cosas sería devastadora. El matrimonio tenía que terminar. Había empezado como una broma ridícula, pero de repente se sintió pesado, real y doloroso. Nos sentamos en el suelo, uno al lado del otro, en un silencio denso y sofocante. Mi teléfono se iluminó. Un mensaje de Big Mike. ¿Amigo? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Miro el mensaje con un sabor amargo en la boca. Una llamada estúpida lo había derrumbado todo. ¿Pero podía culparlo? Al final, nos lo habíamos buscado nosotros mismos. Está bien, dije, respirando hondo. Lo haremos. Nos vemos mañana por la mañana. Iremos al juzgado. Sofía se giró para mirarme, su expresión era una mezcla de culpa, resignación y algo más que no pude identificar. ¿Arrepentimiento? Abrió la boca, luego la cerró y asintió, mirando al suelo. Ninguno de los dos durmió esa noche. Di vueltas en la cama, repasando mentalmente los últimos 3 meses como si fuera una película. La primera vez que la vi en la biblioteca, arrastrándome al ayuntamiento, las entregas secretas de desayuno, esquivando a Brenda, las frenéticas videollamadas con su madre, la inspección que me dejó sin aliento. Había sido estresante, pero también divertido. Me había acostumbrado a tener a esta esposa ruidosa, hermosa y exigente en mi vida. Tranquilízate, Leo, me dije. Es la reina del campus. Todo fue una farsa. En la cama, también oí a Sofía moverse inquieta. A la mañana siguiente, parecíamos haber pasado por una guerra. Nos preparamos en silencio, vistiéndonos. El traje caro que me había comprado me pareció una broma cruel. Cuando estábamos a punto de irnos, Sofía miró alrededor de la sala. No podemos. Podemos empacar todo esto cuando volvamos, dijo en voz baja. Sabía que se refería a las pocas cosas que habíamos comprado para la actuación. Sentí una opresión en el pecho. Asentí. El viaje en taxi al juzgado fue silencioso, mirando por la ventana la ciudad que pasaba. Toda la situación parecía surrealista. ¿De verdad era esto? ¿Acababa de terminar? Al llegar, vi el coche negro de su padre aparcado delante. El señor Wallace estaba de pie junto a él, vestido con un abrigo oscuro, con el rostro impasible. Caminamos lentamente hacia él. Nos miró de reojo, se dio la vuelta y entró al edificio sin decir palabra. El proceso fue brutalmente eficiente. El empleado probablemente veía parejas como nosotros, impasibles y en silencio, todo el tiempo. Formularios, firmas, sellos. Cuando me entregó los papeles del divorcio firmados y finalizados, sentí como si me quemaran la mano. El señor Wallace tomó la copia de Sofía, la miró y dijo, vámonos.
Pero Sofía no se movió. Se quedó allí, mirándome, con los ojos llenos de una emoción que no pude descifrar. Sofía, dijo su padre con voz aguda. Sofía se mordió el labio y de repente miró a su padre con determinación. Papá, ¿puedes esperar en el coche? Solo necesito decirle algo. Un momento. El señor Wallace frunció el ceño, pero después de un momento, asintió y se fue. Estábamos solos en el pasillo estéril. ¿Qué? Dije con la voz ronca. ¿Quieres gritarme una última vez? Negó con la cabeza, sacó un sobre de su bolso y me lo puso en las manos. Era grueso. ¿Qué es esto? Por las molestias, dijo, intentando sonreír, pero parecía más dolida que una mueca. Prometí pagarte al terminar el acto, aunque... El final fue horrible. Sentí un pinchazo agudo, como si me hubieran pinchado con una aguja. Inmediatamente le devolví el sobre. No lo quiero. ¿Qué crees que era esto? Tómalo, insistió, apartándolo. Te metiste en un lío por mi culpa. Te gastaste una fortuna en ese traje. Sé que no tienes mucho dinero. Esto es para mis ahorros. Te lo ganaste. Estábamos allí en el juzgado, pasándonos este sobre con dinero como si fuera una papa caliente. Al final, me enojé. La agarré de la muñeca. Sofía, le dije que no la quería. No lo hice por dinero. Me miró. Tenía los ojos rojos otra vez. ¿Entonces por qué lo hiciste? Su pregunta me dejó paralizado. ¿Por qué lo hice? Porque era hermosa. Porque se veía tan desesperada ese día. Porque había tenido un momento de locura pasajera. Era todo eso y nada de eso. Al verme sin palabras, la luz en sus ojos pareció apagarse. Retiró la mano y metió el sobre en el bolsillo de mi sudadera. Tómalo. No lo creo. Nos volveremos a ver. Su voz era baja y cargada de emoción. Mi papá probablemente me hará transferirla o me enviará al extranjero. Tú, cuídate. Se dio la vuelta y echó a correr sin mirar atrás. Me quedé allí, con una sentencia de divorcio recién impresa en la mano, con el bolsillo lleno de su dinero, viéndola desaparecer por el pasillo. Sentí como si me hubieran vaciado el corazón, dejando un enorme vacío. ¿Qué demonios había pasado? Regresé al campus aturdido. Big Mike me encontró. Leo, ¿qué pasa, amigo? ¿Estás bien? ¿Tú y Sofía se pelearon? No tuve energías para explicarlo. Acabo de dejar los papeles del divorcio sobre la mesa. Los recogió con los ojos desorbitados. Madre mía, un divorcio. ¿Dónde te casaste? ¿Con quién? ¿Con Sofía Wallace? Tío, te casaste en secreto y te divorciaste. ¿Estás viviendo una película? Su voz resonante atrajo la atención de toda la clase. De repente, me vi rodeado, todos intentando echar un vistazo a los papeles, mirándome como si fuera un extraterrestre. Suéltame, espeté, arrebatándole los papeles. Déjame en paz. Sonó el timbre. Era la clase de los segadores. Me recosté en mi asiento del fondo, mientras mi mente repasaba la imagen de Sofía huyendo, con los ojos rojos. El profesor Davis entró y recorrió la sala con la mirada, deteniéndose en mí por una fracción de segundo. A mitad de la clase, me llamó. Señor Carter. Genial, pensé. Justo lo que necesito. Me levanté lentamente, pero él me hizo una pregunta extraña e hipotética. Si su cliente firmó un contrato basado en una declaración fraudulenta, pero durante su ejecución se creó un vínculo de confianza genuino y significativo, ¿diría que rescindir el contrato es el único o el mejor recurso legal? Me quedé allí parado, atónito. Declaración fraudulenta. El matrimonio falso. Un auténtico vínculo de confianza. Los últimos 3 meses de caos que, de alguna manera, se habían convertido en mi nueva normalidad. Rescindiendo el contrato. El divorcio. ¿Fue la mejor solución? No tenía ni idea. Mi mente era un desastre. Abrí la boca, pero no me salieron palabras. El profesor Davis no me presionó.
Simplemente me hizo señas para que me sentara y añadió, la ley es rígida. La vida no es así. A veces, lo que parece justicia procesal no conduce al mejor resultado. Me quedé allí sentado, dándole vueltas a sus palabras. Cuando terminó la clase, salí corriendo del aula. Sonó mi teléfono. Un número desconocido. No estaba de humor y rechacé la llamada. Volvió a sonar enseguida. Respondí, molesto. Hola. No me interesa extender la garantía de mi coche. Era una voz de mujer familiar, frenética y con lágrimas en los ojos. Era la señora Wayace. Leo. Es terrible. Sofía tuvo una gran pelea con su padre y se escapó. No contesta el teléfono. No tiene muchos amigos aquí. Me preocupa mucho que haya pasado algo. ¿Tienes idea de a dónde pudo haber ido? Me dio un vuelco el corazón. ¿Se escapó? No contesta su teléfono. Después de la mañana que tuvo, me vinieron a la mente algunos lugares que solíamos visitar. Señora Wayace, no se asuste. Tengo algunas ideas. Voy a buscarla ahora mismo. Colgué y salí corriendo del edificio. Mientras corría, intenté llamar a Sofía yo mismo. Saltó el buzón de voz. ¿A dónde se había ido? A la biblioteca, donde nos conocimos. La pequeña cafetería donde solíamos reunirnos a escondidas. El paseo del río. Una sensación terrible empezó a apoderarse de mí. Detuve el taxi y el conductor me llevó a cada sitio. A la biblioteca, nada. A la cafetería, nada. El paseo del río, nada. El pánico empezó a apoderarse de ella. Era una niña, completamente sola, completamente angustiada. ¿Dónde estaría? Entonces se me ocurrió una idea. Al principio de nuestro matrimonio, cuando la presión la estaba agobiando, me contó que a veces iba a una pequeña iglesia antigua en las afueras del pueblo. Dijo que estaba tranquilo. Nadie la conocía allí. Y ella podía simplemente pensar. Inmediatamente le dije al conductor que se dirigiera a las afueras. Para cuando llegué a la iglesia, el sol comenzaba a ponerse. La iglesia estaba vacía, salvo por un conserje. Se me encogió el corazón. ¿Era demasiado tarde? Me negué a rendirme. Caminé hacia la parte trasera de la iglesia. Había un pequeño jardín con algunos bancos. Y allí estaba ella. Sofía estaba sentada en el banco más alejado, con las rodillas dobladas hacia el pecho y los hombros temblando ligeramente. Los últimos rayos del sol poniente proyectaban una larga sombra tras ella, haciéndola parecer increíblemente pequeña y sola. El nudo en mi estómago se aflojó, solo para ser reemplazado por una punzada de dolor. Caminé hacia ella en silencio. Me oyó y levantó la vista. Tenía los ojos hinchados y rojos, y aún se le veían lágrimas en las mejillas. Se quedó atónita al verme. Intentó limpiarse la cara rápidamente y apartó la mirada. ¿Cómo? ¿Cómo me encontraste?, preguntó con voz ronca. Fue solo una coincidencia, dije sentándome a su lado. ¿Por qué peleaste con tu papá? Bajó la mirada, en silencio. ¿Era por mí?, pregunté con dulzura. Guardó silencio un buen rato antes de asentir con un leve, casi imperceptible asentimiento. Su voz estaba cargada de resentimiento. Mi papá. Dijo que lo eras. Un mentiroso. Un chico pobre y sin ambición. Dijo que tengo un juicio terrible y que, de ahora en adelante, se desentendería de mí. Mientras hablaba, se le saltaron las lágrimas. ¿Cómo pudo decir eso de ti? Fue todo culpa mía. ¿Cómo pudo? Algo dentro de mí se encogió, una sensación a la vez amarga y cálida. Ella huyó porque me estaba defendiendo. Luchó con su aterrador padre por mí. Miré a esta niña, llorando desconsoladamente, y todos los momentos de los últimos 3 meses volvieron a mí. Era impulsiva. Era un poco pesada. Pero no era mala persona. Solo era un poco ingenua y muy leal. El matrimonio falso estaba mal, pero en medio de todas las disputas y el miedo, habíamos construido algo extraño, algo real. Como mínimo, verla llorar me hizo sentir fatal.
No quería que estuviera triste. Sin pensarlo, extendí la mano y le sequé con cuidado una lágrima de la mejilla. Se quedó paralizada, mirándome con los ojos abiertos y llenos de lágrimas, sorprendida. Mi mano se detuvo un segundo, mi propio gesto me sorprendió. Me sentí incómodo, pero no me aparté. La atmósfera cambió. La miré, sus ojos enrojecidos y su rostro bañado en lágrimas. Todo el orgullo y el aplomo de la reina del campus se habían esfumado, reemplazados por una vulnerabilidad descarnada. Y en ese instante, algo en mi corazón se derritió. Pensé en la pregunta de la profesora Davis, en la mirada fría de su padre, en los caóticos, vibrantes y aterradores últimos 3 meses. Y pensé en el pánico que sentí al no encontrarla. Respiré hondo, sintiéndome como si estuviera al borde de un precipicio. «Oye, Sofía», dije con la voz un poco temblorosa. «Sí», sollozó. Así que aparté la mirada, incapaz de sostener su mirada. La licencia es real, aunque el divorcio también lo sea. Pero respiré hondo, me armé de valor y me giré para mirarla directamente a los ojos, con una sinceridad que me sorprendió incluso a mí. «¿Y sí? ¿Hacemos realidad esta farsa?» El llanto de Sofía cesó de golpe. Tenía los ojos muy abiertos, como si no pudiera procesar lo que acababa de decir. Ella me miró fijamente, atónita. El sol poniente se reflejaba en sus pestañas, proyectando una leve sombra en su mejilla. El tiempo pareció detenerse. Fin del capítulo 4. Capítulo 5. El testimonio del padre, su propuesta, flotaba en el aire como una granada. El mundo quedó en silencio, dejando solo el frenético latido de mi corazón. Sofía me miró fijamente, su expresión era una máscara perfecta de confusión, como si su cerebro aún estuviera en reposo. Su mirada vacía hizo que mi rostro se sonrojara. Empecé a dar marcha atrás. «O sea, ya sabes, hemos pasado por mucho juntos, ¿no? Y, mira, sé que estoy en la ruina y soy bastante normal, pero no soy una mala persona, ¿verdad? O sea, vine a buscarte, ¿no? Eso tiene que contar para algo». Empezaba a sonar como un vendedor desesperado. Mi confianza se desvaneció. Sofía seguía sin hablar, solo me miraba fijamente. Se me revolvió el estómago. «Genial, Leo, la destrozaste. O quizá crea que te burlas de ella». Justo cuando iba a decir, «No importa, olvida que dije algo», por fin parpadeó y sus largas pestañas revolotearon. Su voz estaba ronca de tanto llorar y llena de incredulidad. «Hazlo real». «Ah, sí», grité, asintiendo. «¿Te refieres a una cita de verdad?», aclaró. «Sí, esa es más o menos la idea». Tartamudeé, mirando a todas partes menos a ella. «¿Podríamos empezar, ya sabes, ser novios?» «Claro, si no te interesa, entonces». «¿Por qué?», me interrumpió. Su mirada repentinamente aguda e inquisitiva. «¿Es porque me tienes lástima? ¿O solo te da miedo lo que mi padre pueda hacerte?» Me quedé atónita. «No, no se trata de eso en absoluto». «Entonces, ¿por qué?», insistió. «¿Por qué?». Me hice la misma pregunta. ¿Sería porque me había acostumbrado a ella durante los últimos 3 meses? ¿Era el pánico que sentía al no encontrarla? ¿Era la oleada de protección que sentía cuando lloraba porque su padre me insultaba? Era todo eso y más. Miré su rostro, suavizado por la luz dorada del atardecer. Sus ojos aún brillaban con lágrimas contenidas. La intocable reina del campus se había ido. En su lugar estaba esta chica realmente vulnerable, testaruda y algo bobalicona. Y de repente, todo se aclaró. «¿Tiene que haber una razón?», pregunté, rascándome la cabeza con un encogimiento de hombros sincero. «Quizás solo me acostumbré a traerte el desayuno cada mañana. Me acostumbré a que fueras ruidosa y exigente. Incluso me acostumbré a que les mintiéramos a todos juntos. Y cuando todo desapareció de repente, me sentí vacía, mal». Hice una pausa y bajé un poco la voz. «Y cuando no te encontré antes, me asusté mucho». Sofía escuchó, abriendo los ojos lentamente. La conmoción fue reemplazada por algo más complejo, algo que no pude descifrar.
Bajó la mirada, recorriendo la veta del banco de madera con el dedo. Tras un largo momento de silencio, murmuró, «Pero mi papá». «¿Tu papá?» Solo pensar en él me ponía los pelos de punta, pero apreté la mandíbula. «Hablaré con él. Me disculparé. Haré promesas. Si quiere golpearme para desahogarse, lo dejaré. No podemos dejar que termine así». Las palabras sonaban valientes, pero me temblaban las piernas. Este era el hombre que había amenazado con arruinarme la vida sin siquiera alzar la voz. Sofía levantó la vista. Vio el miedo en mis ojos luchando contra mi determinación forzada. Y una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «¿De verdad?» «¿Pero de qué te ríes?», pregunté avergonzado. «Pareces un soldado a punto de marchar hacia su propia ejecución», dijo, secándose una lágrima que se le había escapado de la sonrisa. Respiró hondo, como si tomara una decisión. «De acuerdo». Mi cerebro se bloqueó. «Bueno, ¿qué?» «Hagámoslo realidad», dijo, inclinando la cabeza. Su rostro, aún bañado en lágrimas, esbozó una amplia y traviesa sonrisa. «Te concedo un periodo de prueba. 3 meses. Si tu rendimiento no es satisfactorio, te despiden». La oleada de ansiedad que sentía en el estómago desapareció, reemplazada por una alegría vertiginosa e incrédula. «De verdad, casi me caigo del banquillo». «Lo juro por Dios», dijo. Luego su expresión se volvió seria. «Pero sobre mi papá. Necesitamos una estrategia real. Atacarlo de frente es una misión suicida». Eso fue lo más cierto que había oído en todo el día. Nos sentamos en ese banco, con las cabezas juntas, planeando cómo vencer al jefe final, el señor Wallace. Primero, teníamos que calmarlo. Sofía ideó una estrategia. «Necesita ver tu sinceridad y tu valor». «Valor». Hice una mueca. Aparte de mis habilidades con Photoshop, no creo tener mucho. «Puedes crear valor». «Idiota», dijo, dándome un codazo en la frente. «Puedes estudiar más. Conseguir una beca. O conseguir unas prácticas geniales». «¿Una beca?» Mi promedio era bastante mediocre. «¿Unas prácticas geniales?» Era un estudiante de penúltimo año sin contactos. La presión volvía a aumentar. Segundo, necesitamos a mi mamá de nuestro lado. Los ojos de Sofía se iluminaron. No creo que estuviera tan enojada. De hecho, me envió un mensaje ayer preguntándome si de verdad me querías. «Señora Wallace. Mi ángel de la guarda». «Y finalmente», dijo Sofía, apretando el puño, «tenemos que demostrarle a mi papá que esta vez vamos en serio. Esto no es un juego». «¿Cómo lo hacemos?», pregunté. «Bueno», reflexionó, «podríamos estar constantemente en su línea de visión, recordarle que existimos, preguntarle cómo le fue el día, complacer sus aficiones». Me imagino siguiendo al señor Wallace, ofreciéndole té y preguntándole sobre su juego de golf, mientras él me miraba con una mirada fría y asesina. Un escalofrío me recorrió la espalda. «De acuerdo», dije con voz firme. «Lo haré». Con un plan en mente, notamos que el cielo se había oscurecido por completo. «Vamos», dije, levantándome y ofreciéndole la mano. «Si esperamos más, tu mamá llamará a la policía». Se quedó mirando mi mano extendida un segundo antes de colocar la suya tímidamente. La apreté suavemente y la acerqué a sus pies. Su mano era pequeña y fresca en la mía. Se sintió bien. Caminamos de vuelta a la carretera principal, de la mano, en un silencio incómodo y dulce. La solté para parar un taxi, y ella rápidamente metió la mano en el bolsillo, con las puntas de las orejas enrojecidas. La dejé en la entrada de su apartamento. No me atreví a subir mientras su padre estaba en casa, y prometió avisarme por mensaje. «Iré a investigar la situación. Cuídate ahí dentro», dije. Mientras el taxi me llevaba de vuelta al campus, mis emociones eran como una montaña rusa. Un minuto, sonreía como un idiota porque tenía una novia de verdad, Sofía Wallace, y al siguiente, se me revolvía el estómago pensando en volver a ver a su padre. De vuelta en mi dormitorio, Big Mike me esperaba. «Leo, ¿dónde has estado? ¿Estás bien?
¿Te afectó el divorcio? Le rodeé el cuello con el brazo y lo acerqué. Mike, te voy a decir algo, y me juras que no se lo dirás a nadie. ¿Qué es? Preguntó con los ojos muy abiertos por la curiosidad. Creo que logré conquistar a Sofía Wallace. De verdad esta vez. Intenté contener la sonrisa, pero no pude. Big Mike me miró fijamente, luego extendió la mano y me tocó la frente. ¿No tienes fiebre? ¿Te destrozó el cerebro el divorcio? No pasa nada, hombre. Saldremos de esto. Le aparté la mano de un manotazo. Lo digo en serio. De ahora en adelante, Sofía Wallace es mi novia oficial. Me miró durante 3 largos segundos y luego se echó a reír. Ja, ja, ja. Oh, Leo, esa es buena. Sofía Wallace se enamoró de ti. Amigo, eso solo pasaría si se quedaba ciega. Iba a necesitar nuevos amigos. Lo ignoré y me metí en la cama, esperando el mensaje de Sofía. Justo cuando estaba a punto de quedarme dormido, mi teléfono se iluminó. Esposa, la situación estaba estable por ahora. Papá seguía enojado, pero ya no estaba en modo asesino. Mamá, háblale por mí. Adelante, omega, adelante. Estaba completamente despierto otra vez. Gracias a Dios por ti y la señora Wallace. ¿Qué hago ahora? Esposa, operación. Conquistar a papá está en marcha. Primer paso, a estudiar. A partir de mañana estudiaremos en la biblioteca todos los días. Te estaré observando. Segundo paso, consigue unas prácticas. Ya te estoy buscando. Tercer paso, probablemente deberías darle a mi papá un regalo de paz. Le gusta el té y la pesca. Una combinación interesante. Te presento a Ticando. ¿Pero una caña de pescar? No tengo ni idea de pesca. ¿Y si le compro una mala y lo enojo aún más? Esposa, no te compres una caña, tonta. Consíguele unos buenos señuelos o algo así. Se nota que te esfuerzas sin exagerar. Mañana por la tarde iremos a buscar algo. Yo, recibido, zanahoria. Curicasi. Y entonces, operación. La conquista de papá comenzó oficialmente. Fiel a su palabra, Sofía me arrastraba a la biblioteca todos los días. Era una académica nata, destacando pasajes clave y explicando conceptos complejos con una paciencia que rozaba la santidad. Si me distraía, me pellizcaba el brazo hasta que me concentraba. Terminamos comprando un juego de moscas de pesca de alta gama, atadas a mano, que me costó casi la mitad del presupuesto de comida de un mes. Sofía las envolvió de maravilla y luego se las dio a su padre con naturalidad, diciendo, «Leo yo que te gusta pescar y quería que tuvieras estas». Según su información, el señor Wallace solo gruñó, pero no los tiró. Los dejó sobre una mesa de centro. Progreso. Unos días después, Sofía obró un milagro. Gracias a una amiga de su madre, me consiguió una entrevista para unas prácticas en un pequeño pero respetado bufete de abogados local. Fue principalmente trabajo duro, pero unas prácticas de verdad. Me entregué al trabajo, preparando café, organizando archivos, haciendo todo lo que me pidieron con una sonrisa. El abogado que me asignaron notó mi ética laboral y empezó a encargarme pequeñas tareas legales. La vida se adaptó a una nueva rutina. Biblioteca, prácticas, mensaje a Sofía, repetir. De vez en cuando, me hacía chocar con su padre cerca de su oficina cuando se iba. Nunca sonreía, pero sí empezaba a saludarme con un gesto de la cabeza. Esto fue un gran avance. En cuanto a Sofía y a mí, nuestra dinámica se sentía igual, pero diferente. Todavía nos burlábamos sin piedad, pero ahora, tomarla de la mano mientras caminábamos por el campus se sentía natural. A veces, me sorprendía mirándola fijamente cuando estaba concentrada en sus libros y el corazón me daba un vuelco. La farsa se estaba volviendo real, lenta pero segura, y era increíble. La verdadera prueba llegó unas semanas después. Los Wallace estaban celebrando una gran fiesta familiar, y la señora Wallace le dijo en secreto a Sofía que me trajera. Es la oportunidad perfecta para aclarar las cosas, había dicho. Sofía estaba extasiada. Yo, en cambio,
Estaba aterrorizada. Una fiesta con toda su familia, cuando su padre aún dudaba sobre mí. Era como entrar en la boca del lobo. Pero no pude negarme. Me puse de nuevo el uniforme de combate, llevé una cesta de regalo y entré en casa de los Wallace con la determinación de un hombre que se enfrenta a un pelotón de fusilamiento. La sala estaba abarrotada. Una docena de pares de ojos se volvieron hacia mí a la vez. El señor Wallace, sentado en su sillón, frunció el ceño, pero no dijo nada. La señora Wallace me dio una cálida bienvenida. Entonces comenzó el interrogatorio. Entonces, Leo, ¿a qué se dedican tus padres? ¿Dónde creciste? ¿Qué planes tienes después de graduarte? ¿Tienes propiedades? Las expresiones de los familiares pasaron de la curiosidad a la apreciación, y luego a un desdén apenas disimulado. Podía oírlos susurrar. Su familia es muy normal. ¿Qué ve Sofía en él? De ninguna manera su padre lo aprobó. Me sentí como un insecto bajo el microscopio. Sofía me apretó la mano por debajo de la mesa, intentando interferir, pero fue inútil. La expresión de su padre se ensombrecía cada minuto. Finalmente, una mujer mayor con aspecto de tía abuela asestó el golpe final. Un joven debe tener ambición, pero hay que ser realista. Algunas dificultades son demasiado grandes para superarlas solo con trabajo duro. Sofía ha tenido una vida muy privilegiada. ¿De verdad puedes garantizarle el estilo de vida al que está acostumbrada? La pregunta flotaba en el aire, un desafío directo. Sofía empezó a hablar, pero tiré suavemente de su mano, deteniéndola. Sabía que tenía que responder yo mismo. Respiré hondo y miré directamente a la tía abuela. Luego a todos los presentes, hasta que mi mirada finalmente se posó en el rostro impasible del señor Wallace. Mi voz era tranquila pero firme. Tiene razón, señora. Ahora mismo, hay una brecha entre la vida de Sofía y la mía. No puedo prometerle una vida de lujo mañana. Pero lo que sí puedo prometer es que dedicaré cada día mi máximo esfuerzo para cerrar esa brecha. Soy joven, no le temo al trabajo duro y aprendo rápido. Mi abogado supervisor en mi pasantía dice que tengo potencial. Mis calificaciones mejoran cada semestre. Haré todo lo posible para construirle el futuro que se merece. Hice una pausa y miré a Sofía. Me observaba con los ojos brillantes. Volví a la habitación. En cuanto a su estilo de vida, creo que Sofía me eligió por quien soy, no por lo que tengo. Y además, intenté sonreírle un poco. No es tan exigente. Simplemente le gustan los bocadillos. Te prometo que siempre me esforzaré para comprárselos. Algunos de los primos más jóvenes rieron entre dientes. Me pareció ver una mueca en la comisura de la boca del señor Wallace. La tía abuela sorbió por la nariz, pero no dijo nada más. La señora Wallace cambió rápidamente de tema y el momento pasó. Habíamos sobrevivido. Al salir, la señora Wallace me hizo un gesto de aprobación en secreto. El señor Wallace seguía ignorándome. Pero en el coche, Sofía estaba emocionadísima. Estuviste increíble, sobre todo cuando me compraste algo para picar. ¡Qué heroico! Por fin me relajé. Sentí que había superado otro nivel de este juego demencial. Me equivoqué. No había terminado. Unos días después, sonó mi teléfono. Era el abogado de mis prácticas. Su voz era sombría. Leo, ya no tienes que venir. Me quedé atónito. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Hice algo mal? No eres tú, chico, suspiró. El compañero recibió una llamada. Mira, es complicado. Me aseguraré de que obtengas tus créditos universitarios por las horas que dedicaste. Colgó. Me quedé allí, con un frío que me recorría el pecho. ¿Una llamada? ¿De quién? La respuesta era obvia, el señor Wallace. Él seguía moviendo los hilos. Mi teléfono volvió a sonar. Era mi asesor académico. Leo, ¿puedes venir a mi oficina? Hay un asunto que debemos tratar sobre tu puesto de asistente de investigación. Me apoyé en la pared del pasillo, sintiendo que la sangre se me iba de la cara. Esta fue la consecuencia.
No fue una explosión estruendosa, sino una demostración silenciosa y escalofriante de su poder. Con una sola llamada, podría borrar todo mi esfuerzo. De pie en el concurrido pasillo de la universidad, me sentí completamente aislado, con un terror gélido calándome los huesos. Mi pasantía se había acabado. Mi puesto de investigación era el siguiente. El señor Wallace no necesitaba gritar ni amenazar. Con solo un pequeño empujón al mundo, mi vida se desmoronaría. Fue una demostración silenciosa y aplastante de poder, un mensaje claro de que la brecha que nos separaba iba más allá de lo económico. Era un abismo que quizá nunca podría cruzar. Mi teléfono vibró. Era Sofía. Ver a mi esposa en la pantalla me pareció una broma cruel. Dudé, luego respondí sin decir nada. Leo, ¿sabes qué? Su voz era alegre y esperanzadora. Mi papá acaba de preguntar cómo te va con las prácticas. Creo que por fin está cambiando de opinión. Sigue así, Leo, ¿estás ahí? Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Cómo iba a decírselo? Tu padre acaba de hacer que me despidieran. Sí, estoy aquí. Logré mi voz de caballo. Enseguida captó mi tono. ¿Qué pasa? Suenas raro. ¿Estás bien? Estoy bien. Mentí, intentando que mi voz sonara normal. Estoy un poco cansado. Oye, me ha surgido un imprevisto. Me tengo que ir. Colgué antes de que pudiera responder. Mi mente era un caos de ira, impotencia y derrota. Caminé hacia la oficina de mi asesora como un hombre en trance. Tal como sospechaba, mi puesto de investigación había sido reevaluado. Había desaparecido. Mi asesor me miró con lástima, pero no me dio ninguna explicación. Apoyada en la pared de su oficina, sentí una oleada de desesperación. Sabía que había mentido mal. Intentaba enmendarlo. Estaba intentando demostrar mi valía. Pero ni siquiera me dio una oportunidad. Simplemente me cortó las rodillas. En su mundo, ¿no era más que una diversión pasajera? ¿Una molestia que había que eliminar? Mi teléfono volvió a sonar. Era la señora Wallace. Mis sentimientos eran un caos. Pero respondí. Leo, querido, dijo con la voz preocupada. Sofía acaba de llamarme, llorando. Dijo que algo anda mal contigo. ¿Qué pasó? Se me hizo un nudo en la garganta. No es nada, señora Wallace, dije con la voz entrecortada. Solo un pequeño problema con mi pasantía. Guardó silencio un momento. Me temía eso, suspiró. Su padre es muy terco. No te preocupes, Leo. Hablaré con él. Ya se me ocurrirá algo. No. Lo interrumpí, sintiendo una oleada de orgullo desafiante creciendo en mí. Gracias, señora Wallace. Pero esto es algo que tengo que afrontar yo sola. Si no puedo superarlo, no tengo nada que hacer con Sofía. Hizo una pausa. Luego su voz se suavizó. Eres un buen chico, Leo. ¿Qué vas a hacer? Voy a hablar con él. Dije, con una nueva determinación endureciéndose en mi voz. Cara a cara. Es hora de que arreglemos esto. ¿Quieres que lo arregle yo? Preguntó con un dejo de preocupación en su voz. No. Lo haré. Le di las gracias y colgué. Luego encontré varios contactos que tenía guardados, pero a los que nunca me atreví a llamar. Señor Wallace. Respiré hondo y marqué. Sonó varias veces antes de que respondiera, con una voz grave y fría. Hola. Señor Wallace, soy Leo Carter. Dije, con las palmas sudadas, pero con voz firme. Necesito hablar contigo sobre Sofía y yo. ¿Será un buen momento para vernos? Hubo un breve silencio al otro lado, como si le sorprendiera mi franqueza. A las 7 de la noche. La cafetería que está abajo de mi oficina. Me dio la dirección y colgó. En toda la tarde no hablé con Sofía, solo respondí vagamente a sus mensajes de texto preocupados. Necesitaba hacer esto solo. Esa noche, entré en la cafetería de lujo. El señor Wallace ya estaba allí. Sentado junto a la ventana, leyendo un informe financiero.
Me senté frente a él. Señor. Levantó la vista y cerró la carpeta. Adelante. Nada de charlas triviales. Directo al grano. Señor, sé que me equivoqué. Empecé con las manos apretadas sobre el regazo. Les mentí a ti y a la señora Wallace. Y lo siento mucho. Tienen todo el derecho a estar enojados conmigo. Me observaba. Su expresión era indescifrable. La pasantía, el puesto de investigación. Gracias por el recordatorio. Continúe. Dejó muy clara la distancia que nos separaba. Sus ojos brillaron de sorpresa. Pero le dije, levantando la barbilla y mirándolo a los ojos, amo a Sofía. Y no porque sea guapa, popular o por su familia. La amo porque es testaruda y leal. Porque es un poco boba. Y porque está dispuesta a enfrentarse a la persona a la que más teme en el mundo para defenderme. Sé que no soy lo suficientemente bueno para ella ahora mismo. Pero lo estoy intentando. Puedes quitarme mis oportunidades y entiendo por qué lo harías. Pero no me rendiré. Si esta empresa no me acepta, buscaré otra. Si pierdo un puesto, conseguiré otro. Seguiré avanzando paso a paso hasta que pueda estar a su lado y demostrarles a todos, incluyéndote a ti, que puedo cuidarla. Las palabras salieron a borbotones de mí. Un torrente de toda la frustración y determinación que había estado conteniendo. El señor Wallace escuchaba en silencio. Sus dedos tamborileaban con un ritmo suave y constante sobre la mesa. Cuando terminé, el corazón me latía con fuerza. Había puesto todas mis cartas sobre la mesa. Tomó un sorbo lento de café. «Qué discurso tan conmovedor, Leo», dijo, con la voz aún apagada. «Pero el amor y el esfuerzo no pagan las cuentas. ¿Qué pasa cuando enfrentas un verdadero revés? ¿Y si un mejor trabajo te obliga a mudarte al otro lado del país, lejos de ella? ¿Y si nuestra familia tiene una crisis y ella tiene que soportar una pesada carga? ¿Cuánto de este amor y esfuerzo quedará entonces?» Su pregunta fue aguda y pragmática. Pensé un momento antes de responder con sinceridad. «Señor, no puedo predecir el futuro, pero le prometo que, pase lo que pase, seré la primera persona que la acompañe para afrontarlo. Elegir estar con ella significa elegirla por completo, incluyendo los riesgos. No es solo un impulso emocional. Fue una decisión consciente». Lo miré directamente a los ojos. «Por favor, señor, deme otra oportunidad. Denos otra oportunidad. Y si fallo, si los decepciono, no tendrán que hacer nada. Me iré». El silencio se prolongó con la tensión. El señor Wallace miraba por la ventana las luces de la ciudad con expresión indescifrable. Finalmente, se volvió hacia mí. Me observó el rostro largo rato. Luego dejó escapar un suspiro muy suave, casi imperceptible. La semana siguiente, habló con voz neutra. «Sophie, su prima, necesita un asistente legal temporal para un proyecto en su empresa. Es principalmente trabajo administrativo, pero tendrás acceso a un caso real. Puedes empezar el lunes». Lo miré fijamente, atónita y en silencio. ¿Era otra prueba? ¿O una oportunidad? «Te enviaré los detalles por mensaje», dijo, levantándose y recogiendo su maletín. «Si puedes aprovechar esta oportunidad, depende de ti». Caminó hacia la puerta y se detuvo. Sin darse la vuelta, dijo, «Más te vale ser buena con ella. Porque la próxima vez, no será solo una pasantía la que desaparezca». Y entonces se fue. Me quedé allí sentado, dándole vueltas a la cabeza. ¿Era una amenaza o una bendición? Quizás ambas cosas. Pero era una oportunidad. Una oleada de alivio y alegría me invadió. Me temblaban las manos. Saqué mi teléfono inmediatamente y llamé a Sofía. Contestó al primer timbre, con voz frenética. «Leo, ¿dónde has estado?» Estaba muy preocupada. «Entonces mi papá». «¿Sofía?» La interrumpí, con una enorme sonrisa extendiéndose por mi rostro. Creo que acabo de convencer a tu padre». «¿Qué?» jadeó. «¿En serio? No te habrá pegado, ¿verdad?» No me reí. Acabamos de hablar.
Y me consiguió unas nuevas prácticas. Hubo un momento de silencio atónito al otro lado de la línea, seguido de un grito desgarrador de pura alegría. Dios mío. Leo, eso es increíble. Te amo. Su grito de alegría fue ensordecedor. Pero fue el sonido más dulce que jamás había escuchado. Voy de regreso. Dije, te lo contaré todo. Date prisa. Al salir de la cafetería al aire fresco de la noche, respiré hondo. El futuro, que parecía tan sombrío hacía apenas una hora, de repente se llenó de posibilidades. Los meses siguientes fueron un torbellino. Me entregué por completo a la nueva pasantía, trabajando incansablemente. La prima de Sofía quedó impresionada. Y empecé a tener más responsabilidades. Tampoco descuidé mis estudios, gracias a la experta tutoría de Sofía. El señor Wallace se mantuvo serio, pero de vez en cuando me preguntaba por mi trabajo. Para él, eso era casi un cumplido. Sofía y yo nos pusimos en un ritmo relajado y alegre. Éramos una pareja de verdad, sin más escondites. Estudiábamos juntos, salíamos juntos y aprendimos a navegar las complejidades de una relación real. La realidad se había hecho realidad, y era mejor de lo que jamás hubiera imaginado. Llegó el día de mi graduación. Recibí una oferta de trabajo de un prestigioso bufete de abogados. Mis padres llegaron a la ciudad, radiantes de orgullo. Sofía también estaba allí, preciosa con un vestido de verano y un ramo de flores en los brazos. Después de la ceremonia, se la presenté a mis padres. Mi madre se enamoró de ella al instante. Al otro lado del césped, vi al señor y la señora Wallace. La señora Wallace me saludó con entusiasmo. El señor Wallace me hizo un breve gesto con la cabeza. Tomé la mano de Sofía y caminamos hacia ellos. Señora Wallace. El señor Wallace me miró y luego miró la carta de empleo que tenía en la mano. ¿Cuándo empieza?, preguntó. El próximo lunes, señor. Bien, dijo. Trabajar duro. Eso era todo. Esa era su bendición. El sol calentaba y el aire se llenaba de sonidos de familias felices. Miré a Sofía, que charlaba animadamente con mi mamá, su cabello brillaba a la luz de la tarde. Vi a nuestras familias coexistiendo en paz. Miré mi futuro, que por fin era mío. Todo empezó con una mentira ridícula, pero de alguna manera encontramos nuestra verdad. Sofía me vio mirándola y sonrió, articulando las palabras, «¿Me estás mirando?». Sonreí y me incliné hacia ella, susurrando para que solo ella pudiera oír. «Hola, Sofía». «Sí, sobre los papeles del divorcio». «¿Crees que ya es hora de que volvamos al juzgado y nos los cambien por los correctos?». Se quedó paralizada un segundo, luego un rubor intenso se extendió por sus mejillas. Me dio un golpecito juguetón en el brazo y asintió con la cabeza enfáticamente. «Sí», susurró ella. «Vamos mañana».